la línea opuesta. El que entonces, pero se le he mandado a ella. Comparten el chat. Entonces te lo mando. No, sí me mandó. Te lo he reenviado. Ya. Bueno, entonces el otro día en neoclasias que diga tercera de primaria, ¿verdad? Hoy día nos tocaría. No, la tercera se hablamos en secundaria. Y entonces, esta diapositiva debería ser muy rápida, la vamos a hacer muy rápida porque se supone que esto es solo fisiología, pero siempre habrá que recordar. Un recuerdo muy breve, se supone que esto es lo que ocurre inicialmente. Luego de la lesión del vaso sanguíneo, ocurre inicialmente una vasoconstricción. Acá supuestamente ocurre el fin de la anestesia primaria, que es la fracción del tapón plaquetario, y lo que correspondería a anestesia secundaria es el coágulo de fibrina. Sin embargo, como ya se habrán dado cuenta o recordarán, esto en realidad es un proceso que se da junto, dado que la plaqueta es una célula que según la teoría celular, que no es nueva, es ya bastante antigua, que de hecho la deben haber leído y estudiado en fisiología, la teoría celular indica que todo ocurriría al mismo tiempo alrededor de la plaqueta y por eso la plaqueta dentro de sus gránulos ya incluso contiene factores de coagulación. Entonces, esto no es tan cierto, pero sí nos ayuda a explicar en las pruebas de laboratorio que diferencian o separan un poquito los factores de coagulación. Entonces, dentro de los factores de coagulación recordamos que hay una vía intrínseca y una vía extrínseca que ordena, digamos, estas proteínas de coagulación en fases, ¿no? En la que intervienen ciertos factores de coagulación, la vía intrínseca del 12, el 11, el 9, el 8 como cofactor, que finalmente va a activar el 10, y en la vía extrínseca el factor 7 con el factor tisular, que como repito, finalmente ambos activan el factor 10, que con ayuda del cofactor 5, finalmente activan la protrombina, que se convierte en trombina, y aquí tengo una vía final. Entonces, tengo una vía intrínseca, una vía extrínseca, una vía común. Algunos le encierran a toda esta como una vía común, pero nosotros la vamos a, necesito que la separen como vía común y vía final. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta vía final encierra puntos importantes como esta polimerización de la fibrina, que es un punto importante que a veces lo olvidamos. Y de hecho lo olvidamos bien, porque lo que vemos en la práctica es que se suele pedir los tiempos que miden estas vías, el TP, el TPT, pero nadie pide el tiempo de trombina. ¿Sí? De hecho aquí está la trombina y hay un tiempo de trombina que mide esta vía final, que también es susceptible de sufrir alteraciones y que finalmente yo he logrado formar mi tapón plaquetario, logro activar mi 10, pero no logro polimerizar mi fibrina, pues finalmente no se va a formar mi malla de fibrina y mi paciente va a salir. ¿Sí? Entonces, tan importante es el tapón plaquetario como la función plaquetaria, como la activación del 10, pero lo más importante es que finalmente se forme la malla de fibrina, y si no se polimeriza esta fibrina, pues al final todo el esfuerzo queda. ¿Ya? Muy bien. Igual, esto de fisiología, pero se los he ordenado con colores, para que se acuerden de toda la vida. Que hay hasta 13, pero en realidad son 12 porque no hay el 6. Están en colorcitos, ¿por qué? Porque son proteínas que se sintetizan en el hígado, pero tienen son de diferentes tipos. Algunas son proenzimas, otras son dependientes de vitamina K, y eso es importante porque esos han sido blancos terapéuticos, por eso recordarán en fármaco los dependientes de vitamina K que pueden ser bloqueados como algunos fármacos que son antagonistas de la vitamina K.
que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Y los otros que son como cofactores que ya los habíamos visto y se nos mencionado antes, que es el 8 y el 5. ¿Ya? ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque si no todos serían iguales, no habría explicación en saber por qué los antagonistas de vitamina K funcionan sin alterar los otros, ¿sí? Entonces, esa es la explicación por qué algunos fármacos detienen algunos factores y otros no. La respuesta es esta, porque no todos son iguales. ¿Verdad? Estas se las pongo grandísima para que nunca se olviden de la vía final, que es la trombina, y que nunca se olviden de pedir el tiempo de trombina. ¿Sí? Todos piden el TP, todos piden el TPT y se olvidan de pedir el tiempo de trombina. Que en la puerta del horno que me pan, si no logro formar mi polímero de fibrina, tengo tiras de fibrina, no hago malla de fibrina y mi paciente va a sangrar. Entonces ustedes están confundidos porque tienen el INR bien, tienen el TPT bien, tienen las plaquetas bien, pero el paciente sangra. Porque la calidad de mi fibrina no es buena o no tiene una correcta cantidad de fibrinógeno, y entonces, por más que el 10 está activado, esta vía no funciona. ¿Ya? Entonces, la evaluación de la hemostasia secundaria tiene 3 tiempos. ¿Ya? El TP, el TPT y el tiempo de trombina. Eso es lo que les mencionaba al inicio de la clase, que no es nuevo, es el modelo celular de la conversión de la hemostasia secundaria, en la que todo ocurre alrededor de la plaqueta activada, en la que luego de la adhesión al endotelio, pues la plaqueta empieza ya, como habrán visto en su activación, empieza ya a llamar a los factores de coagulación. Entonces, mientras ella se va agregando, ya están los factores de coagulación formando la malla de fibrina, y entonces por eso esto ocurre rápidamente en esos 7 a 10 minutos que valoramos antiguamente con el tiempo de coagulación y tiempo de sangría. ¿Ya? Entonces no son procesos aislados, no son procesos que termina uno con el otro, pero no es verdad. ¿Ya? A lo que yo vine era a explicar las alteraciones de la hemostasia secundaria. Entonces me tengo que dedicar a las alteraciones que ocurren en estos factores de coagulación. Y entonces me tengo que centrar a qué es lo que pasaría si es que estos factores de coagulación fallan. Entonces pueden fallar porque no tengo los factores de coagulación, no se han fabricado. Y este déficit de factores de coagulación puede ser desde el inicio de la vida, o sea que hay un déficit congénito, que la persona no los fabrica. Entonces hay un defecto en la síntesis de factores que puede ser congénito en las enfermedades congénitas, valga la redundancia, o trastornos en los que por ABC el paciente deja de producir estos factores de coagulación. La otra opción es que por algún motivo este paciente fabrica factores de coagulación, pero hay un consumo excesivo de ellos, o algo más raro, pero sí ocurre, y esto a veces no lo pensamos, eso es más fácil de pensar, ¿no? Los tiempos se han alargado, pero no tienen factores de coagulación, sí es lo más lógico de pensar. Esto a veces no lo pensamos, pero sí hay que pensarlo, por eso lo traemos a clase, y es importante que lo piensen, porque puede ocurrir. ¿Qué aparecen inhibidores frente a factores de coagulación? ¿Qué son los inhibidores anticuerpos? Entonces, ¿esto cuándo podría aparecer? En enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Obviamente lo vamos a desarrollar. El resumen, como siempre, para que ustedes ordenen lo que van a estudiar y no lo lean y lo lean así. Ya, entonces, vamos a desarrollar. Dentro de lo primero que habíamos hablado, que no hubieran factores de coagulación, porque no hay síntesis de factores de coagulación, tenemos esta no presencia de factores de coagulación de tipo congénito. Estos dentro de los más frecuentes. Aquí esto está a propósito porque esto es lo que van a ver, pero no es real.
y el déficit de otros factores. Estos están considerados como dentro del grupo de enfermedades huérfanas, porque sí, o sea, tampoco es que van a ver así como neumonías, ¿no? Son enfermedades del grupo de enfermedades huérfanas, pero dentro de todo son frecuentes. Que tengamos problemas en diagnosticarla, eso es porque no vienen a las clases de hematología. Pero ustedes ya no van a tener esos problemas porque son relativamente frecuentes. Las hemofilias, de hecho en las prácticas las tienen que haber visto, sí o sí hay. Entonces para que tengan la oportunidad de verlas, quiere decir que son frecuentes. ¿Ya? Hay enfermedades más raras que sí, no las van a ver en el transcurso del tiempo porque así son bien raras, pero si las están viendo en un periodo de tiempo tan cortito que son sus prácticas, que son 2 semanas a lo largo de los 7 años de la carrera, es que no son tan frecuentes. Entonces, sí o sí las van a ver ahora tranquilos, ¿no? En consultorio, pero entonces sí van a estar enfrentadas a ellas probablemente en las emergencias. Entonces sí tienen que tomarles atención, porque después de hemato de acá ya van a estar solitos en las emergencias, entonces préstenles atención. Esta diapositiva es la que usualmente en hemofilias aparece, que ya sabemos que hay una transmisión de familias, pero lo que quiero que tomen atención es el sexto. ¿Sí? Lo primero es que hay la mujer que es portadora y entonces a partir de ella podemos tener al varón, ¿no? Que desarrolla la enfermedad y una mujer portadora y así todas las combinaciones posibles. Pero en esta esquina noten que no hay mujer portadora, no hay varón con enfermedad, pero aparece aquí alguien portador. ¿Ya? Y esto sí puede ocurrir. Entonces, tanto sobre todo en pediatría, ¿no? Porque pudieran tener un niño, un infante, no tanto en neonato, porque usualmente incluso los niños que nacen de familias con hemofilia, usualmente el diagnóstico no se va a hacer al momento que nacen, porque normalmente van a nacer de una mamá que no tiene la enfermedad, entonces ellos tienen un poco de factor que la mamá le ha pasado. Entonces, clínicamente no lo van a ver al momento del nacimiento. Usualmente el diagnóstico se hace alrededor del primer año, ¿no? Primero porque no van el ejercicio que hacen los bebés, usualmente no caminan, ¿no? Todavía no gatean, a menos que se caigan de la cama. Y suele ocurrir. Entonces, puede que lo vean, ¿no? Entonces, si es que no hay antecedente en la familia, nunca podrían descartarlo. ¿Ya? Entonces, eso quiero que se lo lleven bien porque sí ha pasado, suele pasar con ciertas frecuencias, porque eso no es rarísimo, no es. Dentro de nuestra población de hemofílicos, por lo menos hay un 10-15% que han sido mutaciones espontáneas. Entonces, no podrían decir, usted es hemofílico, no tiene familia hemofílica, entonces no es. Me está saliendo este examen así, pero no es. No. Ya existen mutaciones espontáneas y pueden aparecer en la familia. Miren la frecuencia, 1 en 10.000. Para nuestra población, que son millones, ya, ¿no? Quiere decir que sí es frecuente. Por eso lo están viendo. Entonces, sabemos que hay 2 tipos de hemofilia, hemofilia A y hemofilia B. La más frecuente es la hemofilia A, que es el déficit de factor 8, que como hemos visto estaba en la vía intrínseca. Entonces, ¿qué tiempo de coagulación prolongará? El TPT, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos estamos juntos? Entonces, la hemofilia es el déficit de factor 8, es la más frecuente y muy frecuente dentro de las enfermedades raras. Que tiene una herencia ligada al sexo porque está en el cromosoma X. Las mujeres serían portadoras porque tendrían el cromosoma X. Que hay mutaciones espontáneas y eso es importante. El factor 8 circula asociado a la proteína del factor de von Willebrand. Que recuerden que el factor de von Willebrand, cuando han hecho la clase de primaria, se van
¿Hay von Willebrand dentro de la plaqueta? Cambio. Entonces, por eso es que en la clase de hemostasia primaria han tocado von Willebrand. Y ahora yo también he mencionado, ¿cierto? Entonces, esa es la dificultad que se tiene en el diagnóstico de von Willebrand. En realidad es una patología mixta, porque está tanto en el endotelio, ahí donde se pega la plaqueta, ¿no es cierto? Pero también circula asociado al factor 8. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hacen dosaje de factor 8, este factor 8 es muy sensible. Si no hay von Willebrand, el factor 8 también está bajito, porque se desnaturaliza. Entonces, cuando hacen diagnóstico tienen un TPT prolongado, van a hacer dosaje de factor 8, siempre recuerden dosar von Willebrand, porque tal vez es un paciente con déficit de von Willebrand y por eso les va a salir el factor 8 bajito. Entonces, a veces empiezan a hacer descubrimientos mágicos y dicen, wow, yo acabo de descubrir una mujer con hemofilia A, tiene déficit de factor 8. Estoy encontrando 8 en mujer aquí. Puede ser una mujer con enfermedad de von Willebrand que va a tener el dosaje del 8 vaginal. ¿Ya? Entonces, esto siempre fue pregunta de examen. En relación a la clínica, esto es muy similar tanto en hemofilia A como en hemofilia B, porque la hemofilia B es el déficit del factor 9, y el factor 9, ¿dónde está? ¿En qué viene? También. ¿Sí? Ya está. Ahora, la hemofilia, ¿cómo se puede clasificar? Se puede clasificar en leve, moderada, severa, dependiendo de ese porcentaje. ¿Qué es este porcentaje? ¿Han visto en práctica o no? Estímulo lento. O sea, según el grado de la misión. Ya. Lo que me estoy diciendo es hacer ese cuadrito, ¿no es cierto? Hay un cuadrito de según la lesión que tiene, el sangrado. En realidad, esto es la actividad del factor que tiene el paciente. O sea, cuando tú le haces el dosaje de factor, el laboratorio te va a responder, tiene 70% de actividad de factor. ¿Ya? Los hemofílicos tienen este porcentaje de actividad de factor. Entonces, un paciente va a ser hemofílico severo cuando tiene menos del 1% de actividad de factor. Va a ser moderado cuando tiene actividad de factor entre 1 al 5% y va a ser leve cuando tiene 5 a 25%. Lo normal es que tengamos más del 70% de actividad de factor. Entonces, imagínense el severo no tiene, o sea, realmente tiene cero, no tiene factor. ¿Ya? Este no es tanto el problema porque usualmente le vamos a hacer el diagnóstico cuando es pequeño, ¿no? Salvo que sea la mutación espontánea, usualmente hay una familia la afectada y entonces ya venimos con la historia, antes de que nazca ya hasta lo esperamos, ya sabemos. Este es el gran problema para nosotros como hematólogos, como ustedes, porque ellos no van a tener antecedentes, nunca van a tener sangrados espontáneos y solamente van a sangrar frente a traumas y cirugía. Entonces, en los prequirúrgicos, ¿qué va a ocurrir? Todo lo que quieran hacer ustedes acá, anestesio o ramas quirúrgicas, en las evaluaciones prequirúrgicas, ¿qué hacemos? Preguntamos, ¿no? ¿Antecedentes de sangrado? ¿No? No. Ya, perfecto. Entonces, ¿no tiene antecedentes de familia? No, ya, perfecto, no es. ¿Cuándo va a sangrar? Cuando lo veas. ¿Sí? Entonces, usualmente las evaluaciones prequirúrgicas, como no hay antecedentes, pasan. Cuando ya hubo la cirugía, cuando ya hubo la complicación, ahí es el problema. ¿Sí? Y entonces, ahí recién se hacen los diagnósticos. ¿Y cuándo se hizo el diagnóstico? Cuando probablemente la evaluación prequirúrgica en relación a los tiempos de coagulación no fue la adecuada. ¿Sí? Porque a veces en los prequirúrgicos hacemos las evaluaciones incompletas. ¿Sí? No se piden todos los tiempos de coagulación. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles suelen ser los lugares de sangrado?
sangrado usuales, ¿no? Usualmente las articulaciones, porque estamos hablando de las manifestaciones que pueden ser espontáneas. Entonces hablamos de sangrados espontáneos en lugares en los que normalmente suelen haber traumas, pero nosotros no nos damos cuenta porque nuestra hemostasia es normal. Entonces, por ejemplo, cuando caminamos hay trauma en las articulaciones, pero no nos damos cuenta. Cuando corremos, cuando somos niños, gateamos, nos caemos 1000 veces, pero no pasa nada porque nuestra hemostasia lo controla. En estos casos no. Entonces, por eso los lugares más afectados en ellos suelen ser articulación. ¿Ya? A eso nos referimos con los sangrados espontáneos. No es que de pronto así, salta una gota de sangre, no, eso no es espontáneo. Sino son traumas que a ojos de cualquiera no son traumas. Músculos lo mismo, mucosas, serosas, que son los lugares pues, donde hay fricción, donde hay pequeños traumas que para nosotros supuestamente no son. Y entonces en ellos se va a manifestar como dolor articular y cuando ya es mayor, pues es hematrosis. Entonces, cuando estos sangrados ocurren continuamente y otra vez y no los diagnosticamos, pues la articulación se va a dañar, llega a haber hematrosis, o sea, sangrado primero dentro de la articulación y luego daño articular severo, artrosis. Y entonces la articulación queda completamente dañada y fija y lesión articular permanente. ¿Cómo haríamos el diagnóstico? ¿Cómo estarán los tiempos de coagulación? ¿Todos los tiempos se alterarán? ¿Cómo estará el tiempo de trombina? El INR. ¿Qué es el INR? ¿Qué mide el INR? Es una relación entre el tiempo de trombina del paciente y de la máquina. El tiempo de trombina. El tiempo de protrombina. Entonces es el tiempo de protrombina. ¿Sí? O sea, no es un extra, no es un dos. Entonces, ¿cómo estará el INR mínimo? Normal. ¿Cuál será el único tiempo que estará alterado en ellos? Tiempo de ¿No? Porque es el que mide la intrínseca, donde está el 8 y el 9. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, hay problemas en el diagnóstico, pero no por ellos, no por nosotros. Entonces, no es difícil el diagnóstico ni la sospecha del diagnóstico, es muy fácil. Es un paciente que viene con un sangrado y entonces ustedes piden las pruebas y ya. Y por lo menos la sospecha es demasiado sencilla. Aún así no tenga antecedentes, y ya. ¿Sí? Todos los tiempos normales, menos el TPT, y ya. ¿Sí? Muy bien. Esto como sospecha diagnóstica. Y a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Dosaje. ¿Sí? Y ahí me va a salir 0, o 5, o 7, o 10. ¿Sí? Entonces, en realidad esto no debería pasar y peor en niños, porque esto ya significaría daño de por vida. Y si yo me logro el tobillo, y luego no camina bien, entonces me logro la rodilla, ya no camina bien, ya luego me logro la cadera y así. Entonces finalmente tengo un joven con discapacidad y todo un sistema. Muy bien. Siempre recuerden que cuando hago dosaje de 8 tendría que fijarme cómo está el dosaje de 5. ¿Ya? Muy bien. Eso es a lo que te referías. Sí, que eso pueden haber visto en prácticas y eso es lo que más nos interesa a nosotros para ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque a eso es a lo que se van a enfrentar en el internado. ¿Ya? Son pacientes hemofílicos que pueden estar en profilaxis, o sea, que reciban su factor cada cierto tiempo para evitar estas lesiones, pero que a pesar de la profilaxis van a venir con un sangrado. Entonces, dependiendo del sangrado, uno quiere llevar el factor a cierto nivel, porque recordamos que el nivel de factor, lo normal es por lo menos
más del 70%, pero con un 50% ya podemos tener progresión. Entonces, el severo no hay nada que calcular porque tiene cero, entonces no hay nada que restar, nada. Y en realidad el moderado y el leve también es un poquito, ¿no? 5%, 1%. Por eso es que ni restamos, simplemente tomamos este valor y con eso calculamos. ¿Ya? Entonces, el tratamiento es colocar el factor que le falta. En hemofilia A, que tengo déficit de factor 8, ¿qué le pongo? En hemofilia B, que me falta factor 9, factor 9. Muy sencillo. Ahora, esto es importante porque a veces los libros lo mencionan así, en el sentido de que lo ponen como opciones terapéuticas el complejo protrombínico o el factor 7. El complejo protrombínico es un medicamento, es un hecho en fármaco. Si lo han hecho, no se acuerdan. ¿Algo así? El complejo protrombínico es un medicamento que se creó como antídoto de los antagonistas de vitamina K. Entonces, ¿qué factores tiene? 2, 7, 9, 10. Ya. Entonces ya nunca se van a olvidar. Fue su antídoto. ¿Ya? Entonces tiene 2, 7, 9, 10. Y el factor 7 recombinante tiene 7. ¿Ya? Entonces, muy sencillo. La verdad es que estos son caros recontra caros. Entonces, así como que tengamos así, pásame un 7, pásame un complejo protrombínico. Entonces, así como que opciones terapéuticas, si tu hospital no tiene 8, es muy poco probable que tenga 7 o tenga complejo protrombínico. En realidad, lo más real, así que tengamos, el que no tiene un factor 8 va a ser plasma, ¿sí? Que tiene factores de pobreza. Que no es lo ideal, lógicamente, pero en nuestra realidad a veces es. Los antifibrinolíticos son medicamentos que nunca son opciones terapéuticas, o sea, pueden ayudar a mejorar la calidad del coágulo, porque si son antifibrinolíticos, ¿qué son? Evitan la fibrinolisis. Entonces el coágulo que a las justas se ha formado, ¿sí? Todo débil, porque no tiene mucho factor 8, o sea, no han logrado formar una malla de justas, evita que la fibrinolisis, que ya está activa porque normalmente es un proceso que se da a punto, la detiene. Entonces ese coágulo dura un poco más, ¿ya? Entonces no es una opción, ayuda al tratamiento, pero no es una opción terapéutica. Ahora, ¿por qué habrá esta diferencia? En unos le puedo poner solo 30% y en otros le tengo que poner el 100%. Sería más fácil, qué flojera, ¿no? A todos le pongo 100% y ya. Me evito la multiplicadera, la depresión. Sería en propósito. No, porque de hecho nosotros tenemos 70% y no nos cobramos. Un costo, no. Complicaciones. Recuerden que esto, bueno, aquí, porque la bibliografía lo dice, ¿no? Factor 8 recombinante, pero nosotros aquí en el país no tenemos recombinante. El factor 8 que nosotros tenemos son plasmáticos, son derivados plasmáticos. Entonces, es el más barato, por eso lo tenemos. Aún así ni lo tenemos completo, ¿verdad? Sí lo tiene, ahora sí, ahora no. Y el seguro tampoco, ahora tampoco tenemos, estamos pocos. O sea, un rato tenemos, otro rato no tenemos. Y encima es el más barato, es el plasmático, o sea, el que sacan de varios pacientes, es un hemoderivato. Entonces, como proteína de varios pacientes, tiene una gran capacidad de generar anticuerpos. Entonces, cuando tú le colocas una dosis importante, puedes generar la complicación de generar anticuerpos. Y eso es lo que puede ocurrir. ¿Sí?
Entonces, si tú a él, que solamente necesita controlar un sangrado leve, moderado, le pones una bomba de, puede ser que en ese momento genere anticuerpos, que se llaman inhibidores. Y ya ni este sangrado lo puedes controlar, porque le pones y muy bien. Estos anticuerpos pueden ser de baja respuesta, que a veces puedes controlarlos poniendo plasma, pero a veces son de alta respuesta que no hay solución y a veces los pacientes fallecen. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado de verdad. Y cuando ocurren estos sangrados en las emergencias y tenemos que colocar el factor, de verdad que hay que colocar el factor y ver, ¿no? Entonces tú pones el factor y usualmente, sobre todo estos hematomas, llega el paciente, lo ideal es hacer una ecografía para ver cuánto de volumen tienes, poner el factor y de verdad al día siguiente hacer una ecografía de control para ver si de verdad estás controlando. Porque de repente has puesto tu primer factor, tu primera dosis y el día siguiente está más grande. Puede que hayas, sin querer obviamente, ¿no? Has generado inhibidores, puedes llegar a un síndrome comportamental, ¿no? Puede haber generado una complicación. Entonces, eso hay que tener cuidado en el manejo de los pacientes hemofílicos en el centro. ¿Ya? Ahora, aquí sí un tip, ¿no? Para que se lo noten. En realidad no hay mucho que notar. ¿Cuál es la fórmula para hemofilia A y para hemofilia B? ¿Cómo calculan la dosis? Eso por porcentaje, la hemofilia A es entre 2 y la hemofilia B es sobre espeso. Ya. Para que se acuerden, la hemofilia A es factor 8 es par. par. Entonces lo pueden dividir. La hemofilia B es impar. Se puede dividir. Qué pereza, entonces no lo dividen. ¿Ya? Entonces la hemofilia B es peso por ese porcentaje que quiera. Y en hemofilia A es peso por ese porcentaje que quiera. ¿Ya? Lo único que tienen que acordarse cuando encuentran un hemofílico en la emergencia, se acuerdan de esa fórmula. Ni siquiera fórmula, es peso por lo que quieran incrementar. ¿Ya? La profilaxis es lo que a veces los sistemas de salud intentan hacer para evitar las emergencias. Se les da factor cada cierto tiempo, usualmente en niños para que puedan desarrollar sus actividades. Entonces se les da factor a esta dosis 2-3 veces por semana, dependiendo de las actividades que vayan a hacer. Hay una profilaxis primaria, que es antes del primer evento, o profilaxis secundaria cuando ya el niño sangró por primera vez, o profilaxis a demanda, usualmente esto lo utiliza el CIS, ¿no? Solamente cuando el paciente sangra va a la emergencia, se coloca el factor y ya. En el resto de días, que se cuide nomás, que no haga esfuerzo. Nada más. En el caso de la hemofilia B, la clínica que hemos hablado, la clasificación y tal, la profilaxis, el manejo de la emergencia, es todo lo que hemos hablado. La única diferencia, obviamente, es el déficit de factor 9, que es menos frecuente, también ligada con Sumaya. La enfermedad de von Willebrand, que ya la han revisado, pero acá vamos a ver ciertas cositas. Que hay un déficit cuantitativo, que es lo que circula, ¿sí? Pero el déficit cualitativo es probablemente lo que el día de la forma de demostración primaria han revisado, ¿sí? Es aquel que está en el epitelio, es aquel que está dentro de la plaqueta. Y por eso la clasificación es tan difícil, y por eso su diagnóstico es tan difícil, y por eso es que está tan subdiagnosticado. Y por eso en orden de frecuencia está por debajo de las hemofilias. Pero es mucho más frecuente que las hemofilias. Entonces hay mucha población con enfermedad de von Willebrand, pero que no se puede llegar al diagnóstico porque hay problemas en su diagnóstico. ¿Por qué? Porque no está ligado está en otro cromosoma, está en el cromosoma 12, por lo tanto no liga al sexo y además es de transmisión autosómico dominante. ¿Ya? Además que su diagnóstico amerita varios dosajes
porque es un reactante de fase aguda. Y entonces, en algún momento dado puede estar en valor normal, pero en algún control puede estar en un nivel bajo. Entonces, a veces cuando nosotros no sabemos esto, hacemos un dosaje que está normal y ya le damos de alta al paciente. Eso no podemos hacer. Bueno, por lo menos los hematólogos no hacemos, pero los médicos generales, ustedes, si en alguna oportunidad tienen la oportunidad de hacer este dosaje, nunca den de alta con un solo dosaje. ¿Sí? Ya saben que tienen que. Eso es lo que han visto ayer, ¿no? Que este es el problema, ¿no? No solamente es dosar el antígeno, ¿no? Sino que para eso existen las pruebas funcionales, las pruebas moleculares, y este es el problema, ¿no? El tipo cualitativo, en el cual incluso puede haber situaciones en las que hay enfermedad de von Willebrand asociada con UCPP. Entonces, para no hacerla más dramática, decir, ay, no se puede, no se puede, no se puede. Sí se puede. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico a sabiendas de que estas pruebas moleculares no existen en el país? Porque de verdad no existen en el país. Son diagnósticos de descarga. ¿Sí? Entonces, evaluamos recuento de plaquetas, morfología de plaquetas. ¿Todo bien? Ya. Hacemos evaluación de hemostasia secundaria, tiempos de coagulación, dosajes de factores de coagulación, ¿todo bien? Ya. Hacemos agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria, ¿todo bien? A veces estas me empiezan a alterar un poquito, son las alteraciones de la agregación plaquetaria que no te sale pues al 90%, te empieza a salir 80%, 70%, ya, son ellos. ¿Sí? Entonces, hacemos diagnóstico de enfermedad de von Willebrand tipo cualitativo. Que nos encantaría obviamente hacer los exámenes moleculares. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, no es un diagnóstico exacto, específico, pero sí son diagnósticos de descarga. ¿Ya? Entonces, ya, si regresamos a la realidad, se habrán dado cuenta que sí, muchas veces se han cruzado con personas, familiares, amigos, que siempre les dicen, ¿qué haces de medicina? Oye, ¿sabes qué? Me sale moretón, me sale sangre en la nariz, ¿no? Y a veces decimos, no, ¿tienes bien las plaquetas? No sé, te golpearás, no sé. Ya, pueden ser ellos. Y ahí está el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, sí, el hemograma no lo es todo, el TP, el PT tampoco no lo es todo. Siempre habrá este diagnóstico. ¿Ya? Entonces, no den de alta así nomás. ¿Ya? La clínica, miren, es súper sencilla, tampoco son sangrados no muy escandalosos, por eso es que pasa desapercibido, sobre todo en varones. ¿Sí? En mujeres sí es un poco más fácil hacer el diagnóstico porque cuando llegan a la pubertad empieza la menstruación, entonces son niñas que llegan a las consultas con anemia. Pero en varones no, porque bueno, sale un poco la nariz, o bueno, sí, será frágil, ¿no? Bueno, ya, un tapón y ya está. O hay sangrado de encías y ya. Pero en mujeres sí, a veces llegan a analizar. Entonces hay un sangrado cutáneo mucoso o en el posparto pueden haber hemorragias posparto que a veces, bueno, son un parto, 2 partos y ya, ¿no? Entonces el diagnóstico queda y sigue pasando de generación en generación. Entonces, ¿cómo pudiera llegar el diagnóstico a ustedes de von Willebrand? Anemias. ¿Ya? Entonces, la anemia siempre hay que estudiarla, pero buscándole por qué hizo anemia. Recuerden que las menstruaciones son procesos fisiológicos y no deberían analizar. ¿Sí? Entonces, miren cómo empieza a cerrarse el ciclo. ¿Por qué anemia? O sea, no es normal, las mujeres no tenemos por qué tener anemia. Entonces, así se empiezan a regresar un poquito de hematología. Entonces, va por anemia y se sale el diagnóstico de von Willebrand, por ejemplo. ¿Ya? Tratamiento, hemostáticos locales, a veces para epistaxis frecuentes podemos utilizar desmofresina, ¿no? Existen spray locales, antifibrinolíticos el transamín, ¿no? Como en vía oral o en ampollitas para que se puedan colocar en la nariz. Existen concentrados de von Willebrand asociados a A8, que ya sabemos por qué. En los casos de hemorragias posparto se puede colocar el von Willebrand, 10 unidades por kilo, media hora antes del parto. Si es que no tuvieran transfusión, ¿no?
a veces concentrados vegetarios es que va asociada con la citopenia, crioprecipitados, que tiene mayor concentración de hemoglobina, lo vamos a ver en el seminario de transfusiones. Y bueno, ¿no? Si es que en su centro pudieran tener, ¿no? Déficit de otros factores existe, claro. ¿Sí? Puede que tenga un paciente con déficit de 12, sí. Déficit de 7 también, déficit de 5. Todo es posible en esta vida. ¿Sí? Por eso son enfermedades huérfanas, sí. ¿Ya? Ahora, hay déficit de 7, sí, por eso existe el concentrado de 7. ¿Ya? Entonces no es tan huérfana que digamos, existe el concentrado de 7 porque hay pacientes con cierta frecuencia de déficit de 7. Los otros son menos frecuentes, cada vez son menos frecuentes. Por ejemplo, ahí hay una particularidad, existe el déficit del 12, sí, pero por ejemplo el déficit del 12, ¿qué tiempo alargaría? El TPP, ¿ya? Pero por ejemplo el 12 no tiene significado clínico. Ahí tiene una. Eso no pasa nada, ese supera, no pasa nada. Si ponen sus manos a fuego, no pasa nada. Entonces, cuando tienen una prolongación del 12, una prolongación del TPT, todavía tienen cositas por hacer. Hay que hacer los antes del 12, del 9, del 8, del 11. ¿Sí? Entonces, si les sale el déficit del 12, no pasa nada, se opera. Bien tranquilo. ¿Sí? Pero puede que les salga un hemofilio. ¿Sí? Entonces, siempre tengan cuidado con la prolongación del TPT. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué incluye todos los demás? ¿Y cómo se corrige? Si es, dependiendo del factor que les haga, ¿no? Si es P7, hay 7, y si es que no, todos los demás con plasma. ¿Ya? Para eso vamos a hacer el seminario de transfusión. Ahora, ¿qué puede ocurrir en aquellas situaciones en las que el paciente era normal y de pronto deja de producir o no tiene factor? Puede ser por déficit de vitamina K, entonces ¿qué factores me faltarían? 2, 7, 9, 10. Escuchen la voz. 2, 7, 9, 10, ¿no? Ya, muy bien. En las hepatopatías, ¿qué factores me faltarán? Todos. El CID, ¿qué factores me faltarán? Es consumo. Todos. ¿Se acuerdan que les dije de villano y los rayos gas? Se gastan todo. Ya. Y en los inhibidores de coagulación, que eran los anticuerpos. Entonces, ¿qué? El cuerpo es maravilloso, puede fabricar anticuerpos contra cualquier factor de coagulación. Entonces, déficit de vitamina K. Ya. Podría haber una situación en la que solamente me falte vitamina K por dieta. ¿Qué tendría que dejar de comer? Ya, pero ¿quién más me fabrica vitamina K? Recuerden que las bacterias de la flora intestinal también fabrican vitamina K, entonces la posibilidad de que yo solo por dejar de comer es bien raro, ¿ya? Pero se pueden juntar varias cositas. Y eso se suele ver sobre todo en pacientes hospitalizados, cuando utilizamos polifarmacia y les damos muchos antibióticos. De hecho, se van a dar cuenta, sobre todo en el internado, es los pacientes de medicina interna que están varios días con full antibióticos, de pronto empiezan a prolongar tiempos de coagulación. Entonces, cada cierto tiempo, de pronto necesitan transfusiones de plasma y nadie sabe por qué. O sea, se los corrige, ¿no? Pero a veces al interno se le queda la duda de, bueno, habrá que corregir, y se corrige, pero ya saben por qué. ¿Sí? Barremos flora intestinal, hacen de red, ya, es porque pierden vitamina K, entonces a veces también se les pone su vitamina K y ya se corrige por eso. ¿Ya? En los bebés, ¿quiénes han hecho pediatría? Bueno, cuando nacen los dormitorios les ponen vitamina K, ¿sí? Para
los heparinoides que trabajaban con tibio. Ya, sí, la citromina que trabaja con los heparinoides naturales. Ya. ¿Quién más? Ya, ¿quién más? Una proteína. Proteína C con proteína S. Ya, ¿cuál de esas tres también era dependiente de vitamina K? Entonces, en algunos casos raros, también el déficit de proteína, el de vitamina K podría darlos, pero es muy raro. Se los he puesto porque a veces el libro lo dice y a ustedes se quedan. Pero puede ser. ¿Qué tiempos estarían prolongados? En teoría todos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el 2, ¿cuál es? ¿Cuál es el factor 2? Perdón. ¿Cuál es la vía principal? La de intrínseca. Extrínseca. O sea, la de bajita. Ya. Bueno, el 7. ¿Cuál es la vía del 7? Extrínseca. Ya. El 9. Intrínseca. El 10. Extrínseca. Ya, o sea, todos. Ya, ahora, yo siempre comencé que no. Ahora imagínense que eso es como una carrera, por así decirlo, de atletismo. ¿En cuál de esos equipos lo notaríamos más rápido? Que falta un corredor. Porque es un solo corredor. Entonces, el primero que se altere es ese. ¿Ya? Entonces, de ahí se van alargando poco a poco. ¿Ya? Y las de abajo, obviamente, quedan. ¿Ya? ¿Cuál será el tratamiento de vitamina K? Entonces, por eso van a ver en sus pacientes de medicina interna que en estos pacientitos, usualmente los que están bastante tiempo con varios antibióticos, de tiempo en tiempo, les ponen su vitamina K y corrige. Porque es por déficit de vitamina K porque nos hemos dormido su proliferación. En las emergencias, usualmente por uso de anticoagulantes, ¿no? Se usa el anticoagulante. Entonces, también en medicina interna a veces se quiere utilizar mucho el complejo protrombínico para muchas cosas, pero nunca se olvide, el complejo protrombínico se creó, es el antídoto de la warfarina, así de simple. ¿Para qué se debería utilizar? Para que el paciente que estaba tomando warfarina y que llega con INR de 10, para él ese era el único uso del complejo protrombínico. Entonces no estamos usando para otras cosas. Porque ese sí puede causar trombosis para otras cosas. ¿Ya? Las hepatopatías. Ya sé que van a decir, es obvio, ¿no? Que no producen nada. Pero en realidad el paciente hepatopata es bien difícil. Como ya se imaginarán, el paciente hepatopata no tiene factores de... O sea, empieza a disminuir su producción de factores de conversión. Pero también deja de producir proteína C, proteína S, ya se va complicando la cosa. 2. El paciente hepatópata, por problemas de flujo sanguíneo, te empieza a hacer esplenomegalia. Si te empieza a hacer esplenomegalia, ¿qué era el vaso? Es como un secuestrador de células. Entonces te empieza a hacer pancitopenia. Contra la pancitopenia te empieza a hacer trombocitopenia. Ya. Entonces, aparte de déficit de factores, también tiene prácticas bajas. ¿Ya? Además, por necrosis, si es un paciente hepatópata, empieza a romper con los globulillos, toda la estructura del hígado, ¿no es cierto? Eso te va a generar exposición de factor tisular. ¿Dónde está el factor tisular? ¿En qué vía? Extrínseca. Entonces, activa la vía extrínseca como un CID. Entonces, también coagula. Entonces, el paciente hepatópata es súper complicado. Son pacientes que a veces te vienen con INR2, con trombosis. Y traen también plaquetas. ¿Qué hacemos?
Entonces, sí, a veces hay que poner plaquetas de tipo ocular, y estar ahí, ¿sí? Entonces, un paciente patópata no es como para decir, ah, ya está anticoagulado, ya que se vaya, no va con su coagulado. Entonces, cuidado, es un paciente que usualmente en ese tipo de diagnósticos hay que hospitalizarlo porque sí hay que hacer cositas, no es para dar de alta porque ya está con INR, ¿ya? Y entonces sus tiempos de coagulación se van a ir comprometiendo poco a poco, usualmente son pacientes crónicos. Por eso nosotros en hematología siempre nos van a ver pedir TGO, TGP, bilirrubinas, fosfatases, porque siempre trabajamos con hígado, ¿ya? Y muchas trombocitopenias o muchos trastornos de hemostasis secundaria vamos a ver, incluso con cirrosis incipientes, porque no se va a notar en el paciente, pero sí nosotros el sistema de hemostasia sí lo nota. Entonces ahí podemos hacer nosotros diagnósticos. El tratamiento, lamentablemente en las hepatopatías no hay vuelta atrás, ¿no? Como toda cirrosis. Entonces hay que ir viendo qué es lo que necesita en ese momento, si es que hay sangrado plasma, la vitamina K, si es que hay un sangrado mayor, a veces complejo proteínico, sabiendo que puede ser trombosis. Entonces, la verdad que son pacientes bien complicados y hay que conversar bien con la familia, pros y contras de qué eventos podemos hacer. Entonces, nunca se lancen con un paciente patópata porque pueden haber complicaciones. O sea, de hecho las van a ver, entonces hay que informar bien lo que va a pasar. ¿Ya? El CID, yo creo que con la imagen mental que les puse ya está muy sencillo de entender. ¿Sí? El CID es, la mayoría de ustedes tienen la idea que es un paciente sangrante, sí, pero ese es el CID agudo. Yo quiero aprovechar hoy día para introducir en esa imagen esa división, ¿no? De CID agudo y CID crónico. El CID, por definición, es un trastorno protrombótico. A pesar que ustedes están imaginando un paciente sangrante, ¿ya? Pero por definición es una activación excesiva de coagulación que ocurre por la entrada de factor tisular a la circulación. Esa es la definición. Entonces no se van a chocolear en el momento del examen oral. ¿Ya? Se están imaginando un paciente sangrante porque eso es lo que usualmente se les queda en las emergencias, lo que van a ver en prácticas, medicina 1, medicina 2, medicina 3. Por eso hacen un cuarto, para aclararles un poco las cosas. La imagen que se les queda es el CID agudo, y entonces se puede tergiversar, pero es una activación excesiva de la coagulación, porque hay entrada de factor tisular. Entonces, como hay entrada de factor tisular, arranca toda la coagulación con la consecuencia de un gasto mayor de plaquetas, gasto mayor de factores de coagulación y aparecen los microcoágulos capilares con la imagen mental que les puse de los rayos láser en la microcirculación. Entonces hay consumo de plaquetas, consumo de factores de coagulación, la microangiopatía que me produce la ruptura de glóbulos rojos y no solo de ellos, también de plaquetas, también de leucocitos, entonces empieza a haber citopenias. ¿Sí? Y esto secundariamente recuerden que toda la hemostasia camina junto, entonces si hay coágulos se activa el criminalismo y esto empeora el cuadro clínico en los agudos de sangrado. ¿Sí? Y entonces, como ustedes ven un paciente sangrante, lo primero que dicen, hay que poner algo para que coagule. No. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el complejo protrombínico dice contraindicaciones, 2 puntos CID. Y nosotros nos hacen la consulta para autorización de uso de complejo protrombínico en CID. No. ¿Sí? Porque justamente solo por definición. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay agudos en los que consumen rapidísimo y el paciente sangra, pero hay el crónico, que son las neoplasias, entonces eso es lo que van a ver en sus prácticas, que ingresa un paciente con trombosis, y entonces el internista va a preguntar, ¿no?
si ha estado en reposo, si ha hecho un viaje largo, la triada del bicho, ¿sí? Si ha habido estas síntomas. Si no encuentra esa causa, la siguiente esquinita del triángulo es preguntar si ha habido daño endotelial, ¿no? Si ha habido una lesión, algo. Si no, vamos a pasar a estudiar trombofilia, que es la siguiente clase, ¿no? Y entonces, dentro de ese daño endotelial y tal, van a escuchar, ¿no? Piden marcadores tumorales. Y entonces los internos nos quedamos con ese, trombosis, cáncer, toda trombosis, hay que pedir. ¿Por qué? ¿Qué ocurrirá en un tumor, en un cáncer? ¿Por qué habrá trombosis? ¿Y qué tendrá que ver con eso? Porque se le puede causar una reacción. No. Entonces, ¿por qué puede haber trombosis? El tumor crece. Para crecer, ¿qué necesita? Vascularizarse. Vasos sanguíneos. Y al crecer, ¿qué hace con el tejido normal? Comprime primero y luego destruye, rompe. Y entonces puede haber exposición a factor tisular. Pero es una exposición suavecita. Eso no es como que boom, ya rompe una pierna, rompe un hígado. No, solo rompiendo de poquito. Entonces aparece el factor tisular. ¿Sí? Entonces estimula la coagulación. Habrá un trombito. Pero tu médula ósea produce más plaquetas, tu hígado produce más factores de coagulación y entonces le da tiempo a lo normal, pues, ¿no? A que haga coágulos. Entonces, por eso es que hay esa relación que en macro ustedes la van a ver así en las visitas médicas, ¿no? Viene por trombosis, pero no hay causa aparente, pídele marcadores tumorales. ¿Sí? Porque sí, efectivamente hay una relación en el tiempo de trombosis, según las vías que son trombosis no provocadas, así se llaman, y desarrollo de neoplasias aneóticas. ¿Ya? Bueno, es lo mismo, pero en un esquema. Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico de cuáles son los criterios, ¿no? Para hacer trombopenia, alteración de los tiempos de coagulación, obviamente prolongación de los tiempos de coagulación, descenso del fibrinógeno, disminución de la trombina? Ya se acordaron que era el antitrombina, ¿sí? El anticoagulante natural, porque si es que hay muchos coagulitos, el cuerpo intenta romperlos y entonces la antitrombina también se gasta. Y incrementos de productos de degradación de la fibrina, ¿sí? ¿Sí? Porque como hay coagulitos, activa la fibrinolisis, entonces hay productos de degradación de fibrina. Noten, yo sé, hay alguna literatura que te pone valores de trombocitopenia, ¿ya? Pero lo que siempre les he dicho en práctica es, obviamente esta es una persona normal, porque estos son temas adquiridos.